Bueno, ustedes lo saben, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta acordó pedir un informe a todos estos senadores que están involucrados en casos judiciales. Vamos a conversar de este tema junto al senador independiente y miembro justamente de la Comisión de Ética, Alejandro Guillé. Senador, gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿no se habrá tomado mucho tiempo esta Comisión de Ética para recién venir a pedir incluso un informe a los senadores? Hola, Mónica. Un saludo a Daniel, a ambos. Disculpen un poquito la carraspera, pero ando resfriado. Las defensas están medias bajas. Oye, la verdad, en rigor, la Comisión de Ética del Senado viene siguiendo todos estos casos de connotación pública desde enero. Y además con bastante detalle. Lo que ocurre es que habíamos tomado una decisión de esperar que la justicia hiciera su proceso, porque si no podría aparecer contradicciones entre lo que decidiera la Comisión de Ética y lo que decidiera la justicia. Entonces lo que hemos hecho ahora es que, dado que hay senadores que han admitido faltas o errores, y por otro lado la justicia ya ha entrado en algunos casos bastante avanzados en la investigación, estimamos que era prudente dar pasos más avanzados, nosotros también, y hemos decidido solicitar a 4 senadores en particular un informe detallado de lo que ha sido su situación, qué es lo que está pasando, qué antecedentes tienen, de manera de podernos formar una opinión. Y no descartamos también que a futuro inmediato podamos citarlos a conversar en la comisión para formarnos un juicio y poder emitir una opinión que se refiere exclusivamente al campo de la ética y a fallas éticas en el ejercicio del cargo parlamentario. Nosotros no entraríamos en casos o juicios que no tienen que ver con la labor parlamentaria, sino que son de la vida extra de las figuras públicas, un accidente de tránsito, cosas por el estilo. Senador, con ese criterio lo que cuesta entender es, por ejemplo, el senador Moreira confesó irregularidades en enero, el senador Tuma en marzo. ¿Qué ha cambiado para que ahora, recién en el mes de junio, habiendo pasado 3 meses, en un caso 6 meses, recién ahora se les pide un informe? La verdad que nosotros tenemos antecedentes de todos los casos, e incluso otros más que no hemos mencionado porque todavía se están desarrollando. Lo que pasa es que tenemos que tener varios cuidados simultáneos. No podemos aparecer ni más duro ni menos duro que la propia justicia al investigar. No puede ser contradictorio. Si nosotros nos anticipamos y emitiéramos un juicio ético y después la persona resulta totalmente inocente por la justicia, evidente que se daría una mala señal. Por otro lado, hemos sido juiciosos en el sentido de ir siguiendo los casos y evaluando también las experiencias para poder actuar sobre bastante seguridad y garantizando una investigación que respete la dignidad del parlamentario. Pero en todo caso, cuando tengamos ya suficientes antecedentes, vamos a emitir un pronunciamiento, que en el caso de la comisión es bastante limitado. Nosotros podemos aplicar sanciones de un reproche oral, por ejemplo, o escrito, que se hace, por cierto, público, pero tampoco podemos ir más en las actuales circunstancias. Ahora, estamos efectivamente haciendo una serie de estudios para aumentar las facultades de las comisiones de ética del Senado, de la Cámara, y poder incluso aplicar otro tipo de sanciones. Pero tenemos que ir a lo que hoy establece el reglamento, porque esto es bastante inédito en términos de lo que está pasando y sobre todo por la cantidad de personas que aparecen involucrados en hechos de connotación pública y denuncias que son graves. Senador. En consecuencia, estamos también tratando de crear una institucionalidad sobre la marcha. En concreto, ¿no va a haber o sí va a haber algún pronunciamiento de la Comisión de Ética antes de que fallen los tribunales? Hay casos en que las personas ya han reconocido falta, por esa decisión de ellos nosotros también nos sentimos más avalados en ser ya más, digamos, tener una iniciativa más amplia y poder pronunciarnos antes, refiriéndolo exclusivamente a lo ético, dejándolo legal a los tribunales. Yo creo que esperamos de aquí a los primeros días de julio ya tener el reporte de todos los parlamentarios involucrados, que hemos mencionado que son 4 en primera instancia, más los que se pudieran ir sumando según los antecedentes que vayan surgiendo en los próximos días o semanas, y cuando tengamos ya cada caso por particular más o menos ya evaluado, vamos a emitir una opinión. Ahora,
muchos dirán las sanciones éticas no tienen mucha importancia, pero en el caso de figuras públicas yo creo que muchas veces la sanción ética es mucho más dura, más grave y tiene más consecuencias que una resolución judicial que muchas veces puede ser un curso de ética o que puede no tener un efecto práctico. Yo creo que la sanción ética siempre es muy dura para las figuras públicas. Senador, dos preguntas. Primero, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué, por ejemplo, la senadora Ana von Baer no está incluida en esta petición de informes? Y segundo, usted ha mencionado que hay otros casos. ¿Nos podría especificar cuáles son esos otros casos que ustedes están siguiendo? Para no entrar a inhabilitarme, porque tengo que cuidarme, porque no puedo después ser cuestionado de que he emitido juicio o opinión anticipada, pero hay 4 casos que ya están bastante consolidados porque el juicio ha avanzado. Hay senador que está desaforado y está apelando, hay otro que va en camino a eso mismo, hay otros 2 que han reconocido que han cometido falta, por lo tanto ya tenemos mucho más avanzado. Pero hay otros casos que también estamos siguiendo y que en su momento, cuando tengamos más méritos acumulados, vamos a hacer sin ninguna duda pronunciamientos si es necesario. Por lo tanto, estos son los primeros casos, pero evidentemente no serían en principio los únicos, sino que más bien probablemente pueda crecer la lista de senadores a los que les vamos a exigir no solo que remita un informe, eso es parte de nuestra propia investigación, sino de frente a los cuales nos vamos a pronunciar. Otra de las noticias que se ha conocido hoy día es que han sacado del caso Corpesca, a petición de un senador, tanto al fiscal Carlos Gajardo como al fiscal José Antonio Villalobos. ¿A usted le parece que esto es una buena o una mala noticia? La verdad que no conozco los fundamentos de la decisión de cambiar fiscal. En esto hay que ser bastante cuidadoso si se trata de un buen servicio, porque hay demasiadas causas acumuladas por un fiscal o por alguna otra circunstancia que pueda ser inhabilitante o contradictoria. Fue petición del senador. Yo no sabría. Senador, fue a petición del senador Jaime Orpiz. Él pidió que se sacara, que se designara otro fiscal. Bueno, puede que haya algún conflicto ahí que él haya fundamentado. No tengo por qué suponer que la Fiscalía va a dar una situación de privilegio, sino que más bien tendrá que haber tomado la decisión, me imagino, en los fundamentos que ha dado el propio senador afectado, sobre todo si hay cruce de intereses o algo que exija una inhabilidad. Ahora, esas cosas ocurren, no tienen ningún dramatismo. En todos los países del mundo, cuando estamos en el campo de la justicia, pero también en el campo de la ética, las partes pueden hacer algún reproche a veces o pedir un cambio de un investigador por estimar que tiene un prejuicio, o en el caso nuestro, por ejemplo, que ya hemos adelantado opinión antes de conocer todos los hechos. En consecuencia, la persona que está siendo sometida a una investigación ética o jurídica tiene derecho a tener la garantía de que va a ser un proceso debido, el de la investigación, y una sanción sobre bases objetivas. Lo que llama la atención en este caso, senador, es primero que no hay ninguna de esas eventuales circunstancias como conflictos de intereses o juicios previos, nadie ha dado alguna de esas razones, y segundo que el senador Orpiz en su petición, que es acogida parcialmente, pone el hecho de ser senador, el hecho de la investidura de su cargo como una de las razones. ¿Es una razón válida ser parlamentario para pedir que a uno le cambie a un investigador que no le gusta? En determinadas circunstancias sí. Lo que pasa es que cuando se trata de autoridades se trata de nombrar generalmente un juez investigador o un fiscal que tenga un rango superior, puesto que se pone más a la par con la persona que está siendo investigada cuando es autoridad. Eso es para garantizar el debido proceso, porque si tú tienes un fiscal muy novato o de baja graduación, lo mismo un juez que está partiendo y tiene que investigar una autoridad, pudiera eventualmente inhibirse. Lo mismo pasa si hay otras personas afectadas por la actuación de la persona que está siendo investigada, es para darle garantías que tiene al frente esta persona poderosa, entre comillas, un fiscal de fuero, con experiencia, con peso, con autoridad dentro del sistema, para que garantice a las partes que puedan haber sido afectadas que va a haber una investigación entre iguales y no que haya una suerte de desequilibrio en favor de la autoridad. Por eso que generalmente este tipo de casos se busca fiscales que tengan determinadas características, lo mismo cuando se investigara en el sistema antiguo con jueces. Senador, es que eso se entiende justamente cuando el afectado por una actuación de un senador o de alguien poderoso lo pide, pero aquí lo pide el propio, entre comillas, poderoso. Pero sobre todo usted mencionaba el hecho de que se entiende que se designe a alguien de mayor rango. Aquí se cambia a Carlos Gajardo, que es el fiscal, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, por un fiscal que no es el jefe de la Fiscalía, o sea, de menor rango y que lleva menos de un mes como fiscal.
además. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ahí va a tener que dar la explicación a la Fiscalía, pues ellos tendrán las razones que argumentó el senador y por qué los superiores, la Fiscalía, tomaron esa decisión. No es una decisión que podamos tomar los parlamentarios, eso le corresponde a la Fiscalía dar las explicaciones y no parece coherente la decisión que se toma. Yo estoy hablando de criterios generales, porque muchas veces se buscan fiscales o jueces de rangos superiores. En este caso puede llamar la atención y sería bueno que la Fiscalía lo aclarara. Senador Alejandro Guillé, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, a pesar de la carraspera. Sí, está bastante afectado. Es que las defensas andan bajas, son tiempos difíciles. Muchas gracias. Así lo vemos, gracias, buenas noches. Buenas noches.